Saludos a los chicos del Zoom y estamos entonces a comenzar, ¿sí? Chicos, vamos a seguir con la parte de termodinámica e inmunidad. Esa va a ser chicos, el plan de ahora a la mañana, ¿sí? Bien, chicos, vamos a tratar de ir completando todo lo que tenga que ser con semana 9, ¿sí? De la teoría como más larguita, chicos, es la parte de ambiente con inmunidad, ¿sí? Entonces, vamos a ir dando un poquito ahora chicos, para entonces continuar de un poquito que tiene los suyos, ¿sí? Bien, chicos, vamos entonces, recordemos de que en la unidad 9 con actividad física, ¿sí? Lo que voy a hacer también a la tarde, chicos, es como un reordenamiento, que con esto de las actividades, viste que en el cerebro se hace como una mezcla de cosas, ¿sí? Entonces, a la tarde lo que voy a hacer es hacer, che, en la semana 9 unidad 9 viste que ahora sí coincide todo. Chicos, ¿qué es lo que tenemos que llegar a tener en concreto? Y luego, sobre todo, para prepararte para las presenciales, chicos, ¿sí? Entonces, ¿y qué es lo faltante, sí? Entonces, vamos a ir ordenándonos con eso. Por ahora, chicos, continuamos con lo que ayer estábamos diciendo, ¿verdad? Que teníamos que mencionar aplicaciones que llegáramos a tener de los principios de de la termodinámica, ¿sí? Y estábamos en el primer principio, entonces, de la termodinámica, y en ese primer principio, chicos, nosotros lo que hicimos fue recordar, ¿te acordás de que la energía se mantiene constante, que tiene ciertas características? ¿Te acordás de que no se crea ni se destruye, sino que solo se transforma? Y no deja de ser un principio que también se lo llama de principio de la conservación de la energía, ¿sí? Bien, chicos, y lo último que estábamos mencionando era esos dos gráficos, chicos, ¿sí? Ese, sobre todo para la presencialidad, es muy preguntable. Y chicos, ese no te hicieron dibujar. Sí, lo que hicieron cuando uno contesta en internet, chicos, estaba presente ese gráfico y que vos señales que era, ¿sí? Pero en presencialidad todavía no entró. Entonces da como lindo, chicos, para que te pregunten y recordate entonces que van las variables, qué indica cada cosa, y recordate las energías y el delta de H que mencionamos ayer, ¿sí? Chicos, recordando nada más que acá la energía, entonces a evaluar era delta de H, y recordemos, chicos, ahora dentro de ese delta DH, entonces caben dos posibilidades, un delta DH negativo y un delta DH positivo. Delta DH negativo, te acuerdas que era exotérmico, delta DH positivo, endotérmico, y hablamos de reacciones químicas o de procesos que llegaran a ver, ¿sí? Entonces, chicos, ahora sí vamos a seguir evaluando a esto, y dentro de hay una serie de reacciones, chicos, que se pueden involucrar en la parte de biología que llegaran a incluirlas, ¿sí? Dentro de las reacciones llegáramos a tener, por ejemplo, la reacción de combustión, que es la reacción de oxidación completa, pero para ello, chicos, entonces, antes de continuar, entonces, esto es lo que dimos ayer, ¿sí? Entonces, ahora, chicos, evaluando todo dentro del primer principio, ¿sí? Entonces, ahora, evaluando. Ahora, chicos, entonces lo voy a colocar allí como un continuado, evaluando, chicos, la fórmula matemática del primer principio. Entonces, si evaluamos la fórmula matemática del primer principio, tal y que recordamos, ¿te acuerdas que era delta de E, chicos, o delta de U? Entonces, ahora voy a ponerle delta de U, sabiendo de que esta energía interna equivale a delta de E y que corresponde a la energía interna, chicos, ¿sí? Entonces, ¿te acordás cómo decíamos de esta? Era igual a calor más menos trabajo, ¿sí? Chicos, otro detallito. Lo que estoy haciendo es tratar de basarme en chicos, tener uno de los PDFs de base, que es el de Beltrán, ¿sí? Entonces, todo lo que ahora estamos ahora tratando de seguir en orden es el de Beltrán, dejando una hojita que es la primera,
para que me sirva de repaso cuando termino primero y segundo principio. La primera hojita la voy a ocupar para hacer un repaso general y ahí agregar algo de membrana plasmática, chicos, ¿sí? Entonces, acá yo estoy siguiendo el orden entonces del PDF de Beltrán, ¿sí? Entonces, que sepas de que acá estamos yendo a través de este. Y en este agrego el PDF, chicos, que era el de la facultad de antes, que tiene una explicación matemática mejor, chicos, pero que este año no te dieron, ¿sí? Por eso que a ese lo único que hago es extraer ciertos datos que complementan lo que tenemos acá, ¿sí? Bien, chicos, esto sí dice Beltrán. Entonces, esto ya lo sabíamos en cuanto a este concepto, y lo que hace es evaluar si esta ecuación, si la energía de interna llegara a ser igual a cero o si la energía interna, chicos, llegara a ser mayor o menor que cero. Entonces, viste de que ayer evaluamos delta DH. Delta DH, ¿te acuerdas que era? Era despejando calor desde acá, ¿sí? Ahora la evaluamos a esta nada más, ¿sí? Entonces, esta es la expresión matemática, y de la expresión matemática nos dicen de que este delta de U entonces puede ser igual a cero. Si este es igual a cero, entonces te dice de que no hay calor, chicos, no se absorbe ni se genera calor, y que la energía solamente va a estar relacionada con el trabajo, chicos, ¿sí? Entonces, en este caso, acá me pongo entonces, y aquí primer puntito, en lo que se puede establecer como generalidad es que no hay transferencia de calor. No hay transferencia de calor. Ese es por un lado, chicos, ¿sí? Por otro lado, aparte de no haber, chicos, al ser todo el valor de cero, entonces la energía interna generalmente está relacionada con el calor. Entonces esto va a ser calor, y lo único que se puede llegar a producir va a ser trabajo, chicos, ¿sí? Entonces acá, si vamos a colocar toda la energía se transforma, toda la energía se transforma, chicos, en trabajo. Entonces, toda la energía se llegará a transformar en trabajo, ¿sí? Y esto es lo que nos aplica tanto en los seres vivos, y era lo que decíamos cuando iniciamos esto, nuestra carpetuchita, con la que pusimos los sistemas termodinámicos podían ser abiertos, cerrados, chicos, aislados, y ahora había un nombre raro, adiabáticos. Este llegar a ser un sistema adiabático, ¿sí? Donde no hay transferencia de calor, de energía, y la energía que hubiera es solamente para realizar trabajo. Es esta la definición, y es más para motores o para la parte física, chicos, ¿sí? Entonces vamos a decir de que esto entonces es para sistemas adiabáticos. Adiabáticos. Entonces, los sistemas adiabáticos, recordad, no hay intercambio de energía, pero sí hay realización de calor con la energía que llegara a quedar, chicos, ¿sí? Ahora, sí, ¿cuál es la que llegara a ocurrir, sobre todo en los seres vivos? Que es de delta de U. Entonces, que este delta de U entonces pueda llegar a ser mayor que cero o que fuera menor que cero. Cuando uno habla de, chicos, detallito, cuando uno habla de ceros, recordate que mayor de cero son valores positivos, y menor de cero son valores negativos. Si uno pone 1, chicos, no son valores negativos ninguno. Si uno pone mayor que 1, va de 1 a no sé cuánto, y menor de 1 va de 1 a valores re chiquititos, y se frena en cero. Por lo tanto, decir cero a mayor o menor que cero me separa los partidos en positivos, negativos, chicos, ¿sí? Entonces acá mira, si yo pongo negativo, positivo, ¿qué estoy diciendo? Que este es menor que cero y que este es mayor que cero, ¿sí? Entonces, recordad de qué valores pueden llegar a adquirir. Voy a indicarlo por las dudas. Entonces, nos queda aquí, chicos, si decimos mayor que cero, entonces delta de U tiene carga positiva, y acá delta de U entonces con carga negativa, ¿sí? Bien, acá sí entonces significa de que van a haber una serie de intercambios, ¿sí? Entonces, haciéndolo, vamos a agruparlos entonces a ellos, y dentro de estos entonces vamos a tener dos características. Entonces la energía, así,
Chicos, la energía, en este caso, ¿qué energía? Estamos hablando de la energía U, chicos, ¿sí? Entonces, la energía se transforma, y acá, sí, en los dos componentes, se transforma en calor y se transforma en trabajo, chicos, ¿sí? En calor y en trabajo. Entonces, esa es una característica que ahora pensemos, chicos, para que no quede así como muy de matemática, ¿sí? La energía interna, ¿qué era? Era la energía que había en los átomos, en las uniones y en sus movimientos. Esa energía que se mueve, que se rompe, que se une y demás, se transforma en calor y en trabajo. Entonces, allí adopta un número, o positivo o negativo. ¿Cuál es la diferencia? Que se absorbe o que se libere, chicos, esa energía, ¿sí? Entonces, se absorbe, se libera o se absorbe, transformándose en calor y en trabajo. Eso nos dice allí, chicos, ¿sí? Entonces, acá te dice que el sistema, entonces el sistema, y ahora existe, el sistema es, y acá, viste de que decíamos adiabático, y ahora vamos a colocar la característica, te dice que es diatérmico, porque depende de dos cosas, chicos, ¿sí? Es diatérmico. Mira, entonces el pi, ahora lo pongo acá, porque chicos, fíjate de que la energía, esa energía, chicos, liberada, entonces depende de dos variables. Y mira, acá teníamos A, entonces acá nos dice el di, que es lo contrario a ser diatérmico, chicos, ¿sí? Entonces de allí la palabra de adiabático, ¿sí? Entonces recordemos acá que llegáramos a tener entonces esta energía interna mayor o menor que cero, que se transforma en esto, y por eso se llaman sistemas diatérmicos, ¿sí? Sistemas diatérmicos, y acá sí viene lo nuestro, importante para los seres vivos, que los seres vivos somos así, chicos, ¿sí? Entonces acá los seres vivos, entonces, primero, sistemas abiertos. Viste que eso lo habíamos visto, chicos, anteriormente. Ahora agregamos acá, son sistemas abiertos. La otra que agregamos, ahora, chicos, son adiabáticos. Adiabáticos. Luego, chicos, acá voy a agregar, o sea, que colocamos a los seres vivos, y acá, chicos, nos colocamos entonces a nosotros, ¿sí? Entonces, adiabáticos, acá agrego algo que corresponde al segundo principio, chicos, ¿sí? Todo el tiempo tratamos de hacer síntesis para lograr orden, y por eso que todo el tiempo estamos alejados del equilibrio. Entonces, acá, alejados del equilibrio, y la otra con tendencia al, y pongo en mayúscula, orden. Estas dos en negruli son el segundo principio, pero ya que estamos hablando de los seres vivos entonces, ¿qué llegan a hacer? Es decir, viste que es muy preguntable, sistemas abiertos, ahora el por qué, intercambiamos masa y energía. Somos adiabáticos por esto, chicos, ¿sí? Porque la energía se transforma en calor y en trabajo. Entonces, la energía interna se transforma, chicos, en dos componentes. Entonces, ahí diatérmico, hablamos de calores acá, chicos, ¿sí? Y luego el otro, alejado del equilibrio, con tendencia al orden, eso es del segundo principio, pero es todo lo que llegáramos nosotros a hacer, ¿sí? Bien, chicos, y dentro de estos, entonces ahora vamos a ejemplos de reacciones biológicas que cumplen con el primer principio, ¿sí? Entonces, acá borro esto y vamos allí. Entonces, vamos a dar un ejemplo de reacciones biológicas. Chicos, quieren ir directamente, acuérdate que estamos dentro del título primer principio, así que allí no llegará a indicar nada, ¿sí? Y ella llegará a ser, chicos, la combustión de la glucosa, entre nos la glucólisis, chicos, ¿sí? Entonces, de esta vamos a poner primero combustión de la glucosa. Si decimos combustión de la glucosa, entonces llevado a metabolismo, estamos hablando entonces de glucólisis, chicos, ¿sí? Si nosotros hacemos la reacción total, chicos, sí, vamos. Para la salida de glucosa.
Sí, muy bien, acá música diagnósticos. Sí, acá, mira, re bien, mira por acá, chicos, vieron, a ver que voy escribiendo, voy diciendo algo y digo otra cosa, ¿sí? Entonces, diatérmicos, sí, acá, diatérmicos. Entonces, mira, fíjate, justo está todo el dibujito acá y le puse el otro, ¿sí? Diatérmicos, chicos, ¿sí? Está bien, ahí tienen que ir diciéndome, chicos, cuándo llegar a ser. Entonces, diatérmicos, ¿sí? Entonces, recontra importante eso, ¿sí? Entonces, recuerden, día térmico, que no somos, mira acá chicos, para que quede acá, nosotros no somos así, ¿sí? Entonces somos sí, día térmico, re bien, ¿sí? Entonces chicos, allí en la parte de tener, entonces, sistemas abiertos, día térmico, chicos, ¿sí? Así que sí, ahí chicos, puse la otra denominación. Ahora chicos, acá mira, dentro de la combustión, si nosotros, yo me pongo acá un costadito de los mortanas, ¿sí? También que la glucosa, ¿cuántas reacciones llegaba a tener? Te verdad que tenía como 10 hasta llegar a piruvato. Y luego si estábamos con oxígeno, que la combustión que vamos a hacer entonces, chicos, es con oxígeno, entonces la verdad que se iba hasta acetil-CoA, se iba, chicos, al ciclo de Krebs, se iba la cadena respiratoria, se iba la fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces, este proceso de glucólisis en la cual se llegara a obtener energía, luego acá te acordás que llegáramos a dióxido de carbono, luego te acordás de que acá adentro cuando llegaba la fosforilación oxidativa teníamos el agua y luego teníamos ATP por todos lados, entonces ese tipo de reacción, chicos, llegar a ser muy eficiente y tiene la particularidad de poder liberar calor. Entonces se la toma como ejemplo, chicos, ¿sí? Entonces la combustión de la glucosa, ¿a dónde? Entonces acá simplemente yo voy a colocar que glucosa más el oxígeno, entonces lo que va a generar es dióxido de carbono y más agua. Son 6 dióxido de carbono, 6 moléculas de agua más energía, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de las reacciones que se llegan a representar justamente de esto, mira, ¿te acuerdas la fórmula de la glucosa, chicos? Esa que decíamos como de memoria, era carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, chicos, ¿sí? Entonces, llegáramos a tener allí que se llegara a balancear. Ahora, para cumplir el primer principio de la termodinámica, chicos, mira, acá tenemos que la cantidad de masa y de energía que se tiene al principio es igual a la cantidad de masa y energía que se tiene al final si esta combustión estuviera ocurriendo en un sistema cerrado, chicos, ¿sí? Entonces, la verdad que decíamos en el primer principio, la energía se mantiene constante, chicos, ¿sí? Entonces, si uno llegara a decir la energía liberada, entonces acá también la energía, voy a colocar energía nada más, porque depende de cuál fuera, chicos, el proceso, acá coloco la energía que llegara a ver, acá sí voy a indicar como reactivos, es la misma de la energía, entonces que llegaran a ver en los productos, ¿sí? Se mantiene constante, entonces estas como se mantienen constantes, entonces acá entonces se cumple el primer principio entonces de la termodinámica, chicos, ¿sí? Entonces, ya que si lo que hicieron es medir las energías que hay en cada uno de los enlaces, energía interna, la energía que hay en el oxígeno en cada uno de esos enlaces, chicos, también se las llegan a medir. Acá, para que quede balanceada, son 6 oxígenos, chicos. Entonces se suma la de los 6 oxígenos, luego se mide la energía interna que llegará a ver acá, la energía interna que hay acá, más esto va, chicos, hasta el final, más la energía chicos, que llegan a estar liberada es similar. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple, chicos, entonces el primer principio, ¿sí? Y te dice de que a medida que se va, porque acá se va rompiendo, chicos, ¿sí? Entonces, como hay una lisis, entonces, si bien se van a formar moléculas más chiquititas que llevan poquita energía, chicos, ¿sí? Entonces se libera una determinada cantidad. Y esta energía liberada, dale que te acordás de memoria, chicos, ¿sí? Esa energía liberada corresponde a 686 kilocalorías, chicos, ¿sí? 686
kilocalorías, chicos, y generalmente cuando uno habla de una reacción química, lo que uno hace es colocar 600 kilocalorías por mol. Y acá, chicos, aquí hacen referencia, cada vez que acá aparece mol, por cada, pongo aquí como, no es necesario este uno, ahora que en química el uno no se usa, por cada un mol de glucosa se libera en su lisis, acuérdate que esta reacción es de lisis, chicos, reacción de combustión, 686 kilocalorías, ¿sí? Chicos, cuando uno dice energía liberada, no es necesario que pongas el signo porque lo estás expresando, pero si yo no pongo la palabra liberada, ¿qué debe tener allí, chicos? Obligatoriamente el signo negativo, ¿viste? Entonces, si yo digo la energía liberada es así, o va, o directamente uno expresa menos 686 kilocalorías por mol, y qué me puedo obviar decir liberada, ¿sí? O poner negativo o poner liberada, ¿sí? Entonces, recordarte de que este signo negativo me dice entonces que la energía ha sido liberada, ¿sí? Entonces, dentro de las reacciones que realmente, chicos, corresponden a la parte de la combustión, ese valor, chicos, sería como bastante importante, ¿sí? Por allí, mira, tomo de referencia el valor que te llegaran a dar, chicos, en el valor, en el PDF de Beltrán. Cuando tenías el otro PDF de la facultad, hay una pequeña diferencia de el número, pero le vamos a dejar a aquel que llegara a estar más en el PDF que hace de referencia ahora. Otro detallito, chicos. Dice de que esta energía no se libera de golpe, porque si no la célula es una energía tan grande que puede estar mal, ¿sí? Puede explotar la célula, chicos, ¿sí? Demasiada energía no va a soportar las organelas, entonces es como que va como hasta como implosionar la célula, ¿sí? Entonces, fíjate cómo hace la liberación de energía. El montón de reacciones, 10 reacciones de glucólisis, una de descarboxilación, las reacciones de ciclo de Krebs, cadena respiratoria. Entonces, ¿cómo va liberando? Tuc, 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 de a poquito, ¿sí? Entonces, ahí es recontra bueno el llegar a obtener. Entonces, sí vamos a colocar entonces de que entonces la energía, acá, entonces voy a poner de rojito, la energía liberada, chicos, se realiza en muchos pasos. Acá voy a colocar, por ejemplo, glucólisis, 10 pasos, chicos, en muchos pasos, y entonces de esta manera, chicos, en muchos pasos para lograr mayor efectividad, chicos, entonces para lograr mayor efectividad, chicos, energética, energética. Chicos, ahora, de esta liberación que llegáramos a mencionar como liberación energética, ahora, siempre que se libere esa energía, va a ser con un valor negativo, sí. Si esta energía se refiere al calor, esta energía ¿a cuál se hace referencia? A delta DH, chicos, ¿sí? Entonces acá, esta energía, acá, chicos, sí, relacionada con delta DH. Entonces, chicos, la energía se realiza entonces en muchos pasos para entonces lograr mayor efectividad de esa liberación energética. Ahora, un detallito, dice de que el calor trae una energía, viste que teníamos energía interna, la energía de la unión es muy buena, chicos, ¿sí? Pero al romper, esa energía se transforma en calor. Bueno, dice, y el calor luego se puede transformar en otra energía. A medida que las energías se van transformando, van perdiendo calidad. Y dice, no importa, con tal que llegue al objetivo. Eso vamos a colocar, chicos, ¿sí? Entonces,
Aquí vamos en cuanto a la calidad que llegarán a tener, chicos, en la parte de liberación, ¿sí? Entonces, saber de qué, entonces, el calor, y mira, recordemos, acá tenemos la energía interna era igual a calor más menos trabajo, más menos trabajo, vamos a poner mejor trabajo, che, más menos trabajo. Y saber que el calor también, si estaba en condiciones de presión constante, se llamaba entalpía. Así que cuando uno dice calor, estás hablando de esto, o en su defecto el delta de H, que es calor a presión constante. Así que siempre estamos hablando de este calor, chicos, ¿sí? Así que podemos hablar acá de calor o también de delta de H si está a presión constante, ¿sí? Entonces, chicos, el calor, antes de decir, mira, chicos, el calor, como está acá, el calor no puede producir trabajo. El que puede producir trabajo es esta energía interna, ¿sí? Entonces, acá voy a decir, no lo puede producir porque ellos están como compañeritos, chicos, ¿sí? Este es el que produce trabajo. Entonces, vamos a decir eso, chicos, ¿sí? Entonces, el calor no produce trabajo, no produce trabajo. Entonces, el calor no produce trabajo, ¿sí? Entonces, se considera una energía de menor calidad, de menor calidad. Entonces, ahora, subrayo doble para enganchar. El calor es de menor calidad y se fue transformando, chicos, en energía interna, ¿sí? Y así va ocurriendo, chicos, constantemente a medida que se van generando transformaciones, ¿sí? Entonces, chicos, entonces el aumento de calor, chicos, va acompañado de, va acompañado de, y acá entonces, formas de energía de menor calidad, ¿sí? Entonces te dice, che, aumentó el calor, qué bueno, sí, se va a transformar en otra energía, sí, pero se llama en detrimento, en desventaja de energías de menor calidad. Un ejemplo de energía de menor calidad, chicos, es entropía. La energía de movimiento es una de menor calidad. Mira, chicos, ¿te acuerdas que decíamos el segundo principio? Se disipa el calor al entorno y ese calor, ¿te acuerdas en qué se transformaba? En entropía. Entonces, ¿se pierde esa energía? No, se transforma en otra de menor calidad, ¿sí? Entonces, con el principio negro, estamos en el primer principio, chicos, ¿sí? Menor calidad, por ejemplo, entropía. Entropía, recordemos que era la que tenía chicos, la representábamos con delta de S, ¿sí? Bien, chicos, entonces, allí era una parte en la cual, fíjate de que la aplicación que se puede, hagamos así, mira, primer principio, teníamos la expresión. Vamos ahora que tenemos que saber. Primer principio tenemos que saber, primero, qué era. La energía se mantiene constante, se transforma y demás. El enunciado. Luego del enunciado, chicos, tenemos que llegar a saber entonces de que los gráficos que hicimos ayer, que con el primer principio, la forma matemática de él, surge un delta de H. Y ese delta de H se le podía graficar con dos gráficos que hicimos ayer. Tercero, que se puede aplicar en algunas reacciones biológicas. Y si esa reacción biológica, como la glucólisis o combustión, llega a liberar energía, esa energía, si se transforma en calor, es un ejemplo realmente, ¿sí? Un ejemplo de liberación de energía a modo de calor. Mira, chicos, una combustión común. Si yo quemo las hojas es material orgánico. ¿En qué se va a transformar? Dióxido de carbono, agua, con el calor se disipa, forma cenizas, más energía en forma de calor. Entonces, al ladito voy a tener calor. Ese sería, chicos, lo que estamos poniendo acá. Solo que quemamos con nuestro oxígeno a nuestra manera, de manera en etapas, para evitar, chicos, de que explotemos, para lograr la mayor eficiencia de utilización, chicos, ¿sí? Y la otra, el comentario de que
Acordate de dónde viene el calor de acá, chicos, de esta energía. Esta energía interna es buena calidad. Se transforma en calor medio más o menos. Y el calor encima luego se sigue transformando en menor calidad, pero no importa, no se pierde, ¿viste? Esa es la onda que se van transformando unas en otras, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a colocar el segundo principio e ir hacia ellos, hacia las características biológicas o aplicación del segundo principio, ¿sí? De recordarnos cómo tenemos el apuntecito. Primero la matemática y la expresión. Primer principio 0, 1, 2 y el tercer principio. Ahora que estamos haciendo esa aplicación en la biología, chicos, o los conceptos biológicos, ¿sí? Entonces ahora sí colocamos de titulito aplicación. Bien, entonces vamos allí, 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 allí. Entonces ahora vamos a la aplicación, bordo este titulito, entonces aplicación biológica, entonces del segundo principio de la termodinámica. Chicos, no dejó de ser de que, como yo tuve que darles al principio, que decía el primero, el segundo y el tercero, y luego al hacer la aplicación, yo antes hacía el primero, le ponía todo, el segundo le ponía todo, y quedan todo así. Pero ahora vos sabés de qué trata el primero, el segundo, el tercero, y no deja de ser que al hacer la aplicación es como que volvemos a repasar, chicos, ¿sí? Y tiene un poquito más de sentido. Me parece que estuvo bueno a la larga, chicos, el hacer una previa primero, ¿sí? Bien, chicos, recordemos ahora dice que en la aplicación del segundo principio, lo que estábamos definiendo recién, de que la energía se va pasando, va perdiendo calidad y no importa, con tal que haga una reacción química, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de las aplicaciones biológicas, primero vamos a decir que en el segundo principio hay dos energías, chicos, que se tienen en cuenta. ¿Te acuerdas que era delta de G y delta de H? Entonces, primero vamos, vamos hacia ella, chicos, ¿sí? Entonces, un detallito que nosotros tenemos para que lo tengas en cuenta, membrana plasmática. Última hojita de la descripción de composición de membrana plasmática, última hojita, eso doy a la tarde, chicos, ¿sí? Hay una parte que no la dimos porque yo te decía, esto es de termodinámica, pero está en este libro, yo no te lo puedo sacar de otro lugar. Viste que a ustedes les dieron de nuevo capítulo 4 de CARP, de la parte de membrana plasmática. Bueno, ahí hay una parte de termodinámica, ¿ya? ¿Qué onda? Transporte pasivo y activo. Ahora, como nosotros vamos a hacer esto, a la tarde decir, bueno, ¿viste? Es como, bueno, si no, tiene un concepto medio raro. Y si te voy a decir al modo en que te lo llegan a preguntar, ¿sí? Ese para decirte de que acá también va, ¿sí? Bien, chicos, entonces ahora, si yo te dijera, che, en el segundo principio de la termodinámica, si nosotros tenemos que recordar, ¿te acordás que había dos energías? Delta de G definía espontaneidad. Delta de S, entropía, definía desorden. Entonces, chicos, vamos a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, las reacciones son espontáneas, chicos, y si son espontáneas, entonces aumenta la entropía del universo, ¿viste? Ahora hablando de otra manera, ¿viste? Los grandes físicos dijeron, esa energía se utiliza para orden a expensas del desorden. Entonces, chicos, el orden a través de síntesis, porque existen otras reacciones espontáneas que me permiten el orden, y entonces, chicos, por el universo en torno aumenta el desorden, ¿sí? Entonces, ahora, viste que nosotros ya lo habíamos expresado al segundo principio, quiero expresarlo ahora que sabemos, chicos, un poquitito igual, pero de otra manera, ¿sí? Entonces, ahora sí, acá, desde el punto de vista biológico, ¿sí? En cambios, entonces acá sí vamos a ir a los cambios espontáneos, espontáneos. Ahora allí, entonces, en cambios espontáneos, el universo tiende, entonces en cambios espontáneos, el universo tiende hacia un estado de máximo desorden,
de máximo desorden. Chicos, si nosotros no sabemos, nos viéramos ya estamos entrando a la parte termodinámica, digo, ¿qué es esto? ¿Viste? Y ahora, chicos, era lo que nosotros habíamos mencionado, que en los cambios espontáneos que ocurren acá, entonces, para lograr orden, entonces el universo tiende a un estado de máximo desorden, y acá sería en el entorno, chicos, ¿sí? Entonces, los cambios espontáneos llegarán a ser entonces todas las reacciones, químicas, que permiten mantener el orden. Y al decir que permiten mantener el orden, que permiten mantener las síntesis, chicos, digo síntesis y pongo otros, porque tienen que ver con mantener estructuras. A veces no está sintetizado, sino simplemente está armado, como es la membrana plasmática, chicos, ¿sí? Entonces, los cambios climáticos, los cambios espontáneos, es para lograr el orden, y este orden se logra, chicos, entonces, a través de reacciones químicas. Estas permiten mantener el orden de síntesis. Estas reacciones químicas espontáneas, y ahora vamos a ver entonces a qué hace referencia las mismas, chicos, ¿sí? Entonces, ahora, este cambio espontáneo, sí vamos a la energía. ¿Te acuerdas la energía? Chicos, aquí voy a colocar representada o representado entonces acá pongo delta de G. Y te acuerdas, chicos, de que el desorden entonces representado por, y en este caso es delta DS, ¿sí? Entonces, chicos, ahora decís, entonces los cambios espontáneos, o sea, las reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo, así de rápido, liberando mucha energía, ¿para qué se usa? Para mantener el orden, pero cuando hace estas reacciones químicas, una parte lo usa para su trabajo, y te acuerdas la otra que ocurría, se disipa en forma de calor al entorno, y cuando se disipa, que genera un desorden, chicos, ¿sí? Entonces, acordate de estas reacciones químicas, entonces sería el trabajo útil, chicos, ¿sí? Y acá, ¿sí? Permiten mantener el orden de síntesis, y acá sí voy a colocar, chicos, el excedente de energía, entonces lo libera. ¿Te acuerdas que decíamos se disipa como calor, chicos? ¿Sí? Lo libera o disipa como calor. Y eso es lo que hoy hablábamos, chicos, del calor. Y acá este calor es el que entonces genera ese máximo desorden, ¿sí? A mayor desorden en el exterior, mayor orden en el interior, ¿sí? Bien, chicos. Entonces, ahí estaría dibujada la teoría, chicos, ¿sí? Ahora, dentro de estos, tenemos que entonces evaluar cada una de estas energías, a delta de G, chicos, y a delta de H, ¿sí? Entonces, ahora, sí, coloco aquí abajo, ¿sí? Evaluando cada una de las energías, entonces llegáramos a tener, vamos al primerito, chicos, evaluando estas energías, el primer puntito llegará a ser delta de G, chicos, ¿sí? Entonces, delta de G, recordemos de que, quiero volver primero delta de S, que es cortito, y delta de G, que es largo, lo quiero poner segundo, ¿sí? Entonces, vamos primero al cortito para que quede ordenado en el apunte, chicos, si no va a quedar medio raro el delta de S, ¿sí? Entonces voy a delta de S. Delta de S, ¿te acordás de que era entropía? Chicos, entropía sería el sinónimo, no es sinónimo, pero sería, chicos, nuestra cabezuchi,
sinónimo de desorden, ¿sí? Entonces la entropía, entonces indica el desorden, entonces de un sistema, ¿sí? Si yo te digo un sistema tiene mucha entropía, que tiene mucho desorden, chicos, ¿sí? Entonces indica el desorden de un sistema, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, chicos, correspondiente a la parte de los desórdenes que llegaran a ver, ¿sí? Entonces, indica el desorden, acá vamos dentro de lo que indica. Vamos a otro puntito, chicos, ¿sí? Se relaciona entonces con la dirección del proceso. La dirección del proceso. Y cuando dicen proceso, para nosotros, chicos, es la dirección de la reacción química que vamos a evaluar. Entonces se relaciona con la dirección del proceso. ¿Ese qué sería, chicos? Que a mayor desorden, la reacción, ¿cómo va a ser? La reacción acá adentro, ¿cómo va a ser? Favorable, ¿sí? Entonces, sí, se relaciona con la dirección del proceso, chicos, ¿sí? Luego, también, chicos, indica pérdida de energía. Pérdida de energía. Ahora evaluemos acá. Sí, che, mira, sí, mira, acá pusimos el excedente se libera, se disipa, se pierde, y entonces a mayor entropía más se disipó o se perdió, ¿sí? Entonces, chicos, acordate, eso que aparentemente se perdió, realmente se transformó, chicos, ¿sí? Y la otra, también, chicos, nos indica, o sea, se indica, pero lo voy a poner de nuevo, indica irreversibilidad, acá pongo irreversibilidad de un proceso, ya que, chicos, si se perdió, se disipó la energía, mucha energía en forma de calor, esa no vuelve para atrás, chicos, ¿sí? Entonces el proceso ocurrió, chao, listo, ese producto no vuelve para atrás, ¿sí? Entonces el delta de ese, más allá de indicar el desorden, sí, chicos, vamos a ir a la onda de que la entropía es alta, ¿sí? Si la entropía es alta, avanza la reacción, mucha pérdida de energía, que la energía calórica disipada genera mucho de esto, indica también que el proceso no va a volver para atrás, ¿sí? Luego, chicos, un detallito con respecto a esta entropía. Por las dudas, en el libro de Beltrán tenés puestas dos fórmulas que es muy de matemática física, chicos, ¿sí? Física en la parte matemática, pero por las dudas, decir de que la entropía no deja de ser entonces que con su valor indica probabilidad, acá se nota, chicos, probabilidad que esté ocurriendo el evento y se relaciona con el calor. Entonces hay dos fórmulas matemáticas, una definición de probabilidad y otra una definición de caloría, chicos, ¿sí? Entonces, dentro de delta S se puede relacionar con fórmulas, se puede relacionar entonces con fórmulas o ecuaciones, chicos, ¿sí? Con fórmulas, acá dos puntos, que acá pongo fórmulas, una de ellas dentro de la que vamos a indicar la fórmula que indica probabilidad, ¿sí? Fórmula relacionadas con probabilidad. Relacionadas con probabilidad. Y en esta, chicos, probabilidad, entonces, probabilidad que, y acá, chicos, dentro de estos, que la entropía que llegara a producirse, entonces acá, probabilidad que voy a colocar delta de S, el delta de S o entropía, esté relacionada con probabilidad que en la reacción química ocurra. Que la reacción química ocurra, ¿sí? Entonces estamos hablando de la parte de la probabilidad. Yo voy a poner la reacción. Esta no me interesa para nada. La segunda sí, chicos, ¿sí? Entonces, acá te dice de que hay unas fórmulas de probabilidades, que acá este chico, la verdad que nada estaría de importancia, pero por las dudas, ¿sí? Es K, una constante que está relacionada con las probabilidades, chicos,
por el logaritmo, encima el logaritmo neperiano, chicos, ni siquiera el logaritmo decimal, de la formación de un trabajo, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahí tenemos ese tipo de fórmulas. Luego vamos a la segunda, chicos, ¿sí? Entonces están relacionadas, como... ahora pues tengo que hablar con los vecinos que por favor que no hagan chuchucho. Entonces chicos, ahora vamos con relacionadas, chicos, con la parte, y pongo, chicos, acá, calórica, con la parte calórica. Esta sí nos interesa, chicos, ¿sí? Porque nosotros acá estamos viendo, acá nosotros no queremos probabilidad, pero sí, la parte calórica nos llegará a ser importante, chicos, ¿sí? Entonces, acá... Entonces, que en este caso el delta de S, entonces en ese caso, que el delta de S, entonces esté relacionado con la pérdida de calor, con la pérdida, chicos, de calor, entonces esté relacionado entonces con la pérdida de calor. Y en este, chicos, si llegáramos en esta pérdida de calor, si se pierde calor, el calor se transforma, sí, pero chicos, al transformarse el calor se transforma en una energía de menor calidad. Pero chicos, está relacionado con esto, ¿sí? Con pérdida de calor que se transforma en energía de menor calidad. Entonces, chicos, allí al tener en cuenta, ¿sí? Entonces, el calor se transforma en energía de menor calidad. ¿Y cuál es la energía de menor calidad? Chicos, delta de S, ¿sí? Entonces, acá, entonces el calor se transformó en una energía de menor calidad. Ahí sí hay una fórmula, chicos, un poco importantita. Entonces, así la llegará a representar con un colorito, ¿sí? Delta de S es igual a delta de H sobre T, que es temperatura, y esa temperatura, chicos, en Kelvin, ¿sí? Entonces, acá llegamos a tener que delta de H llegarán, chicos, a ser la entalpía, que era lo que dimos en el primer principio, acá estamos en el segundo, y está relacionada con la temperatura en Kelvin. La temperatura en Kelvin, ¿sí? Bien, chicos, entonces allí llegáramos a tener de que la entropía está relacionada con el desorden, a mayor, chicos, desorden en el entorno, entonces yo puedo decir la dirección del proceso. Al revés, si en el entorno hay mucho orden, ¿qué me dice? No está ocurriendo mucho esta reacción, ¿sí? Luego, pérdida de calor, chicos, y luego irreversibilidad. Luego, chicos, dos fórmulas relacionadas entonces con esto de probabilidad y con la parte calórica, ¿sí? Chicos, mira, en recordate que voy a decir, mira, entonces delta de H, que sería que la cantidad de calor, yo puedo decir de que, mira, si yo la dejo a ella, y que está acá dividiendo puede ir multiplicando, ¿sí? Entonces la cantidad de calor que llegará a haber va a depender del desorden y de la temperatura, chicos, ¿sí? Entonces uno llegando a despejar, y esta sí es la que se relaciona con lo que nosotros estamos viendo, ¿sí? Esa es la primera. Entonces estamos evaluando a delta de S. Ahora vamos con esta que es más larguita, delta de G, chicos, ¿sí? Bien, vamos entonces a la segunda, chicos, ¿sí? Entonces vamos con delta de G, ¿sí? Entonces acá, puntito, delta de G. No les pregunté, chicos, ¿qué onda hoy a la mañana? ¿Era qué? Bajo terreno. ¿Y qué tal estuvo? Más o menos le pudimos pilotear, más o menos sabíamos de qué hablaba, ese está bueno. Ese primero. Y más o menos le pudimos hacer. Oye, estaba medio raro. Claro. Ay, Dios mío. Bueno, ese es como para decirte chaque, ¿sabes? Entonces, el año pasado era 42 opciones. Así yo viste que por ahí te le sacan la foto y yo empecé a contar 40, 41, 42. Claro, no te da el tiempo de leer. Entonces ahí, bueno, cuando uno tenga que rendir con compu, es donde ocupar a tu cabeza o tu ayuda a memoria y decir, no, la respuesta está y ahí buscarla. Si no, es como que te pierdes, ¿viste? Para buscar opciones, ¿sí? Y los cálculos, ¿qué onda, chicos? Más o menos estábamos.
se hacían. ¿Qué gráficos? Ya, ¿gráfico de qué ahora? Ah, está bueno, o sea, fíjate que le pueden, entonces ahí sabe que ese no está haciendo el profesor, ese está haciendo la profe, ¿sí? De epístemos, por lo tanto, está bueno, porque cuando yo haga el repasito, yo todavía no empecé a hacerle porque yo tengo que rediseñar todos los parciales, voy a agarrar los parciales un poco del año pasado, pero tengo que rediseñar con los nuevos, ¿sí? Así que les voy a hacer a esa manera, ¿sí? Tenía el caso... está bien, entonces está bueno saber, chicos, de que por ahí el hecho de que nos faltara la parte de tiempo y demás, así que puedo ir mirando, chicos, todo lo que nos van diciendo. Así que está bueno por ahí conseguirlo. Cuando uno llegara a rendir virtual, entonces, y llegaran a hacer tantas opciones, si es virtual, entonces sí, es decir, buscas la palabra donde fuera, tu ayuda a memoria y buscas luego la proteína, ¿viste? La proteína o lo que fuere, ¿sí? Si no, sí es como que te pierde. Cuando uno empieza a leer las opciones, el cerebro no sé dónde se va, ¿sí? Y luego la otra, los cálculos, sugerencia, ¿viste? Que tenés. Entonces, cuando tiene tanta palabra, tenete ya un papelito, datos, ¿viste? Ya tenete preparado así, datos. Entonces vas sacando los datos y una vez que sacas los datos, fórmula. Y ahí entonces empecé a aplicar y ahí sí, mano alzada, chicos, sí, pero teniendo los datos y la fórmula. Si no, uno tiende a hacer por ahí, uno mete la pata, ¿sí? Entonces, ahí eran, chicos, continuamos. Ahí después también con las cositas que me van diciendo ahí en el chat, ¿sí? Bien, chicos, vamos de TDG. Entonces, ahora, chicos, cada vez que estudias esta parte de termodinámica, nunca pierdas el hilo principal, que era el primer principio, transformación, que era el segundo en esa transformación, ocupas energía para mantenernos laburando como trabajo útil, que era delta de G, y lo que sobra lo tira, ¿sí? La tira, lo disipa, chicos, ¿sí? Entonces, es conveniente ocupar la palabra disipar, no la palabra perder, porque el primer principio dice la energía no se pierde, ¿sí? Sino se transforma. Entonces, por eso la palabra disipa es la adecuada, sobre todo, chicos, al momento de que si alguno tiene que llegar a exponer, ¿sí? Bien, chicos, entonces acá teníamos energía libre o de Gibbs. Energía libre o de Gibbs. Chicos, dentro de estas energías, de la energía libre o de Gibbs, chicos, recordemos de que una cosita nada más, chicos, que me quedó de la parte de entropía, de que también te dice de que el concepto de orden, te dice que se obtiene un concepto de orden a partir del caos. Entonces, donde pusiste allí, chicos, delta de S que teníamos anterior, tienen bien chiquitito, yo les puse en el apunte, pero chicos, por las dudas, en algún rinconcito llegaras a colocar que este delta de S, entonces se trata de utilizar con el concepto de orden a partir del caos, ¿sí? Entonces, acá esto está relacionado con el caos. Entonces, trata entonces de obtener orden a partir del caos, orden a partir del caos. Entonces, chicos, ese nada más, allí como una oración que quede, chicos, ¿sí? Esto fue un señor, un físico, realmente un físico matemático, hizo y recibió premio Nobel, este sería el título de sus trabajos, chicos, ¿sí? Y él, Prigogine, chicos, ¿sí? Entonces, llegar a ser el que Prigogine, el chico tiene donde y demás, pero para más o menos nos llegará a sonar, es aquel que dijo, entonces, el delta de S está relacionado con el caos. Entonces, se trata de obtener, entonces, orden a partir de ese caos, ¿sí? Eso, para decir esa cosa, la cantidad de fórmulas matemáticas, chicos, ¿sí? Que luego se fueron cumpliendo, ¿sí? Bien, ahora sí, sigo con la energía libre, y de que la representamos con el amarillito, con el azulcito, chicos, ¿sí? Si nosotros vamos con la energía libre, entonces vamos a ella, representa. Entonces, chicos, trabajo útil.
Chicos, al decir que representa trabajo útil, chicos, estamos diciendo de que es una energía que permite realizar una acción que labura, en este caso para nuestro cuerpo, que es para hacer algo. Entonces, chicos, para la reacción metabólica, para que el corazón se mueva, tiene una utilidad, para que el músculo marche, chicos, ¿sí? Entonces, el trabajo útil, entonces acá, para una función, voy ahora particularmente, chicos, una función biológica determinada. Acá estamos, en este caso, aplicándolo, chicos, a la biología, ¿sí? Entonces, es trabajo útil, ¿sí? Ahora, de otra manera, chicos, también que me representa o a través de ella, y se puede llegar a decir, si el trabajo es útil, la reacción tiene que ocurrir rápido y de manera eficiente, ¿sí? Entonces, acá lo que indica es, y ahora pongo, chicos, en rojito, espontaneidad, espontaneidad de una reacción, espontaneidad de una reacción, chicos, ¿sí? Entonces, ahora un ratito, ya voy a colocar. Entonces, en la espontaneidad de una reacción, chicos, allí vamos si tengo voy a colocar reactivos nada más, chicos, ¿sí? Sin poner a nivel. Entonces, yo tengo reactivos y la reacción está planteada para que se obtengan productos, entonces, y esta reacción sea entonces, chicos, reversible. Entonces, el delta de G, que es la energía útil, si yo tengo mucha energía útil, la reacción va a progresar. Si yo no tengo energía útil o tengo de menos, la energía no va, la reacción química no va a progresar. Entonces, cuando uno habla de la espontaneidad de una reacción, entonces se refiere espontaneidad referida, chicos, referida y en este caso, recordate de que la reacción sea factible, ¿sí? A la factibilidad que la reacción progrese o no en la dirección, propuesta, en la dirección propuesta. Bien, ahora indica espontaneidad, entonces uno que puede llegar a decir, de acuerdo a sus valores, en un ratito vamos a colocar que la reacción es espontánea o que la reacción es no espontánea, chicos, ¿sí? Ahora, la energía que la delta de G, que es una energía, se la llega a utilizar para trabajo útil, chicos, ¿sí? Entonces acá, el delta de G, entonces, se utiliza para un trabajo útil que ya pusimos allá arriba, el cual se relaciona con una palabra ergón, chicos, ¿sí? Yo te pongo así nada más que está escrito, chicos, pero es un vocablo que deriva del latín, luego pasó por el griego y demás, chicos, pero ergón es algo que progresa, algo que genera, chicos, utilidad. Mira, chicos, una silla ergonómica es una silla útil, ¿viste? Entonces, que te hace te ahorra trabajo, ¿viste? Entonces, acá también, entonces, referido a este trabajo útil, ¿sí? Entonces, cuando se habla de las reacciones referidas al trabajo útil, tenemos que decir de que una parte utiliza, chicos, y la otra la llegará a liberar. Y a veces solamente va a ocurrir una reacción sin llegar a, chicos, a absorber esta energía, ¿sí? Entonces, frente a este planteamiento, entonces vamos a describir las dos situaciones que pueden entonces presentarse en una reacción química y en nosotros, chicos, ¿sí? Entonces, ahora sí coloco entonces se pueden presentar las siguientes alternativas, chicos, en
reacciones biológicas en reacciones biológicas de seres vivos. En reacciones biológicas de seres vivos. Bien, entonces vamos a la alternativa, ¿sí? Las dos primeras son las importantes, la tercera es así chiquitito para a modo de distribución, chicos, ¿sí? Entonces vamos a los primeros, entonces llamados procesos espontáneos. Espontáneos. Entonces, chicos, la palabra espontaneidad es así como decíamos que delta D es la palabra que la referencia es desorden, delta de G, la palabra que la referencia es espontaneidad, ¿sí? Yo puedo decir que un proceso es espontáneo, si delta de H, que era de que vimos ayer de calor, es negativo, no. Con delta de H que decimos, liberó calor, pero todavía yo no sé si es espontáneo. ¿Qué necesito saber para que fuera espontáneo? Solo delta de G. Con delta D se puedo decir, che, hay gran desorden, capaz nomás que es espontáneo, pero no puedo jurar por mi salud, porque hay situaciones, chicos, ¿sí? Entonces ahora vamos, procesos espontáneos. Acá entonces, chicos, sí voy a colocar definidos por delta de G, chicos, ¿sí? Entonces, en un proceso espontáneo, vamos a la característica del delta de G, chicos, ¿sí? Si yo pongo que el delta de G es, chicos, negativo, entonces puedo decir que es negativo, o también puedo poner el lapicito negro, que es menor que cero, chicos, ¿sí? Eso es llegar a definir un proceso espontáneo, ¿sí? Y esto, entonces, acá, mira, al decir espontáneos, recién pusimos, hacía referencia a la factibilidad de la reacción. Entonces, ahora tiene delta de G negativo. Acá, chicos, la reacción química progresa, la reacción química progresa en la dirección propuesta. Entonces, chicos, si yo ahora sí voy a ocupar A más B, ¿sí? A más B, tengo que va a transformarse en C más D. Si delta de G es negativo, ponele que hubiera un equilibrio, progresa así, y así nada más, chicos, retrocede, ¿sí? Entonces, esa reacción progresa, chicos, ¿sí? Es más, a veces, dependiendo del valor de delta de G, tiende a ser irreversible, ¿sí? Progresa en la reacción propuesta, y acá, chicos, si voy a colocar como otro puntito, tiende a ser irreversible, chicos, ¿sí? Bien, entonces, todo esto con respecto a la factibilidad de la reacción. Entonces, acá es factibilidad, entonces, de la reacción. Y ahora con respecto a la energía, chicos, ¿cómo se llaman estas reacciones? ¿Cómo es el delta de G si es negativo? Si es negativo, ocupa un poquito más de la energía, ponele, le llega a 200 kilojoules. Y la reacción es muy buena, o sea, no necesita tanto ayuda. Entonces, es muy buena, ocupa de los 250 nada más, y lo demás lo libera, ¿sí? Entonces, estas reacciones que ocurren casi solas, con un pequeño nada más de energía útil que necesitan, lo demás lo libera, y por eso son tagoras exergónicas van a ser, ¿sí? Entonces, acá estas reacciones llegarán a ser exergónicas. Entonces, esto referido al contenido de energía, chicos, ¿sí? Exergónicas. Entonces, voy a colocar dos flechitas. Utilizan una pequeña parte, de energía, y acaban el rojito. El resto, de acá en rojito, lo liberan. Pero acá no es calor. ¿Qué tipo de energía libera? Útil, chicos, sí que está buenísima. Esa energía útil la puede utilizar otra reacción que está para atrás, chicos, ¿sí? Entonces lo libera como energía útil. Entonces, como energía útil. Entonces, estos son los procesos espontáneos. Ahora vamos con los otros, chicos, ¿sí? Entonces, vamos a los procesos no espontáneos.
dentro de los procesos no espontáneos, entonces ahora sí, haciéndolo ya casi en parejito, que llegáramos a decir el delta de G, que llegara a ser positivo, entonces si dijéramos matemáticamente son aquellos que son mayor que cero, entonces ahora la reacción química, entonces chicos, mira, no progresa acá, no progresa en la dirección propuesta. No progresa en la dirección propuesta. Entonces yo tengo A más B, tengo acá C más D, así nada más progresa y este lo que tiende es a retroceder, chicos, ¿sí? Entonces llegáramos a tener la particularidad de que son reacciones, miren, esta progresa hacia la derecha, hacia la formación de los productos. Esta retrocede, esta va hacia la izquierda. Entonces, chicos, esta, si no le da una ayudita externa, nunca va a ocurrir, chicos, ¿sí? Estas son las de síntesis, estas son las de, chicos, las reacciones de síntesis, o te acuerdas que teníamos viste que decíamos catabolismo, anabolismo, esta es una reacción anabólica, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahora estas acá tienden a no ocurrir, y acá viene el excepto, este de acá cortito es lo que tengo que poner acá, por eso me desparramo acá, ¿sí? Excepto que se acople otra reacción que sí sea favorable. No le voy a poner favorable, que sí sea espontánea. Entonces, que sí sea espontánea. Que sí sea espontánea. Entonces, todo esto tenía que ver con la factibilidad de la reacción, chicos, ¿sí? Y con respecto a la energía, entonces estas llegaron a ser endergónicas. Dentro de las reacciones endergónicas, entonces, chicos, si no absorben energía, no van a ocurrir, ¿sí? Entonces acá simplemente ellas, entonces, absorben energía, en este caso, absorben energía útil, chicos, absorben energía útil para poder ocurrir, Bien, entonces ahora estamos espontáneos. Chicos, son los procesos que llegan a un equilibrio. En biología, el equilibrio a veces es bueno, a veces es malo, se llega a un equilibrio cuando, chicos, nuestro cuerpo dice que tiende al orden, en base al desorden, pero todo el momento está alejado del equilibrio, chicos, todo el momento está laburando, o está caminando, está latiendo el corazón, o el cerebro está con las terminaciones nerviosas, transporte y demás. Entonces, vamos a decir cuándo se adquiere el equilibrio por las dudas. Acá delta de G se hace igual 0. En química sí hay procesos de delta de G igual a 0, chicos, ¿sí? Donde, en este caso, delta de G, entonces voy a colocar la reacción química. Entonces, la reacción química, entonces, llega. Entonces, fíjate que nosotros decíamos aquella progresa, esta no progresa, esta progresa en ambas direcciones, chicos, ¿sí? Entonces, progresa en ambas direcciones, Entonces, llegáramos a tener el A más B, la flechita en el mismo tamaño, el mismo oscurito y demás, C más D. Generalmente esto no se presenta tanto en los seres vivos, chicos, ¿sí? Entonces, acá uno habla en ambas direcciones, entonces se llega a un equilibrio. Este equilibrio, entonces, chicos, el equilibrio, entonces, no tan presente en seres vivos. Y como llegó a un equilibrio delta de G igual a 0, ni absorbe ni libera energía, chicos, ¿sí? Entonces allí no tenemos para llegar a indicar determinar de ver las funciones, sí, horrible, me están diciendo dentro de esto, ¿sí? Bien, chicos, entonces
Acá tenemos el proceso espontáneo, no espontáneo, en equilibrio, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesarían son estos dos, chicos, ¿sí? Entonces, si las reacciones son exergónicas, buenísimo, ocurren como una bala, chicos, ¿sí? Si las reacciones son no son endergónicas, es el problema. Entonces, aquí es donde surge, no sé, para poder ocurrir, no sé si puse acá, necesito un plan. Entonces, ahora sí vamos a mencionar las reacciones que son presentes en nuestro cuerpo y dentro de esos las acopladas, que viste que te preguntaron en la guía. Y eso sí te puede preguntar de ejemplo y demás, aquel que pase a exponer, ¿sí? Entonces, vamos aquí. Bien, chicos, aquí vamos a colocar tipos de reacciones relacionadas con delta de G. Tipo de reacciones relacionadas con delta de G, ¿sí? Bien, chicos, dentro de los tipos de reacciones aquí relacionadas con delta de G están las que son así, espontáneas. Entonces, ¿cómo yo llegar a verlo? Y chicos, simplemente al observar su delta de G que llegara a liberar, ¿sí? Entonces, vamos a las reacciones que llegaran a ser espontáneas, y hay que decir, por ejemplo, uno de los ejemplos chicos que hacemos a propósito a él, llegar a ser en la hidrólisis del ATP, chicos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, entonces tenemos el ATP, entonces, el cual se llegará a hidrolizar, acá pongo agua porque es lisis, esta reacción, chicos, realmente con la flechita así, entonces genera ADP más P. Entonces, utiliza una energía, chicos, que llegarán a tener las uniones, pero la utilizó y lo que le sobró lo liberó, chicos, ¿sí? Entonces, acá, más energía, y esta energía que lo liberó es energía útil, chicos, ¿sí? Entonces, esto suele aparecer ahí al lado de una reacción como delta de G. ¿Y te acuerdas el delta de G de esto? Era negativo y era menos 7,4 o menos 7,3, no importa, dependiendo del libro. Chicos, vos ves en el Beltrán, ves en el Devlin, ves en el Blanco, y en uno dice 7,3 y en el otro 7,4. Ponemos cualquiera, ¿sí? Entonces acá, menos 7,4 kilocalorías por mol. Detalle. ¿Qué significa, te acordás, por mol? Tenés que mirar al reactivo. Un ATP, voy a poner exagerado, ¿sí? Un ATP, un mol de ATP, te libera menos 7,4. Y a mí qué me importa. Lo que pasa es que te pueden dar una reacción que mida, decimos. Consulta. Sí, sí. ¿Por qué no sería esa reacción una no espontánea? Pues yo pensé que el H2O dice que dice en ese PDF dice que era un ATP relaxa. No me acuerdo bien que decía, eso es un agente externo y no sería una reacción no espontánea. No, mamá, lo que se mide la espontaneidad es poner. Si liberó demasiada energía, es porque ocurrió rapidísimo, ¿sí? Entonces, uno al mirar así, no tenemos, yo lo miro así, no tengo ni idea, pero entonces, ¿qué uno mira? ¿Qué miden los químicos, los físicos? Miden mamá, ¿sí? Entonces, el delta de G, el valor de delta de G, ese no tiene historia, vamos a ver. Entonces, si el delta de G era negativo, se cara a decir espontánea, exergónica. Y dice exergónica, ¿qué cantidad de energía liberó? Ese número. Liberó 7,4, ¿viste? No lo liberó 7,4, el cual es equivalente a decir menos 7,4, ¿sí? ¿Está bien? El hecho de llegar a decir si acá se produce una hidrólisis, hay una hidrolasa y demás, pero él luego teniendo esta carga que libera, dice, vengan a acompañar a las reacciones que no son espontáneas. Por eso se utiliza la ATP. Él dice, yo estoy acá para quien me necesita, porque yo en mis uniones tengo energía química y esa energía química se va liberando, entonces cada vez que la corta, un poquito nada más llegar a utilizar, ahí sí, los factores externos para que genere la lisis, pero muy poquito lo que usa. Todo lo demás lo llegar a liberar, ¿sí? Entonces llegar a ser el exergónico, ¿está mamá? Bien, entonces chicos, acá que llegáramos a tener este detallito. Y dale que de memoria este valor, y dale que de memoria este valor se hubiera expresado en kilojoule, que sería, chicos, menos 31
kilojoule sobre mol. Yo no sé cuál va a estar, chicos, o por allí te puedes llegar a preguntar. Y ahora, che, ¿cómo es que yo pude decir acá? Ahora acá había una joule, es el que estudia, ahora a la tarde, chicos, vamos a ver la primera hojita y aplicarlo a las células, chicos, y demás. Pero, chicos, ¿te acordás cuando nosotros habíamos visto unidades de energía? Yo decía, che, la energía podía estar expresada en ergios, joule, calorías. Y luego, cuando eran demasiado grandes los valores, kilohercios, en realidad hercios ya no le damos ni bolilla, kilojoule, kilocaloría. Y había un factor de conversión que era 4,18, chicos, ¿sí? Y ese 4,18 eran las calorías, era la definición de calorías para llegar a absorber el calor y elevar 1 grado de temperatura al agua, ¿sí? Más allá de eso, que recién a la tarde vamos a ver, si yo quiero hacer el factor de conversión, recordad de que acá sería por 4,18 es el factor de conversión, ¿sí? Siempre hay un más menos coma porque hay 4,18, entonces va a quedar medio un aproximado, pero chicos, allí lo llegáramos entonces a tener, ¿sí? Bien, chicos, ahora con respecto a esto, esa es espontánea. Ahora vamos con aquellas que son no espontáneas, ¿sí? Entonces, reacciones no espontáneas. Entonces hay un montón de reacciones no espontáneas en nuestro, chicos, en nuestro organismo, ¿sí? Y de las reacciones no espontáneas, chicos, que te llega a describir luego el profe en el apunte de la facultad, que ahora no te lo mencionaron, entonces mencionan particularmente a la glucosa, chicos, ¿sí? Ahora la primera reacción de la glucólisis. Glucosa, flechita, glucosa 6-fosfato. Ajá. Pero la glucosa, para transformarse en glucosa 6 o transformarse o hacerse una lisis, no es para nada favorable, chicos, ¿sí? Pero si a esa reacción se le adiciona esto, chicos, sí va a ser altamente favorable, ¿sí? Entonces ahora voy a una no espontánea. Entonces acá, chicos, dentro de los ejemplos que llegarán a ver, te dice glucosa más fosfato. Entonces voy a poner así la flechita así y la flechita así. Entonces, chicos, va a formar la glucosa 6-fosfato. Entonces, como lo que llegara a formarse, chicos, y acá lo que se hace es liberar agua. Esta reacción sí que va recontra para atrás, chicos, ¿sí? Esta la voy a colocar en valores de kilojoule. Entonces aparece más 16,7. Entonces este tiene un delta de G de más 16,7 kilojoule sobre mol. Entonces, chicos, acá digo, mira, este es más. Entonces, ¿qué llegar a decir de esta? Es no espontánea. Antes, en el anterior, chicos, donde dice negativo cualquiera de los dos, recordate que esto significa que se libera, ¿sí? Entonces, si se libera, el proceso es exergónico, chicos, ¿sí? Ahora, acá en este tenemos positivo, entonces acá, ¿qué significa? Que este proceso es endergónico, chicos, ¿sí? Si es endergónico, entonces, ¿qué me da la posibilidad de que para que ocurra va a tener que absorber energía, ¿sí? Endergónico, entonces, puede absorber energía para producirse, Entonces, chicos, ahora vayamos a la lógica. Te dice, che, mira, esta reacción para que ocurra, chicos, en la dirección propuesta, o sea, en la chiquita, que está acá reactivo productos, no está ocurriendo. Entonces, para que ocurra, por lo menos, ¿qué cantidad de energía le tiene que dar? 16,7. Pero si vos le das 16,7, chicos, acá no pongamos, solamente llega a esto. Entonces va a tener un poco reactivo, un poco producto, y si dan un poquito más. Entonces, chicos, va a tener que absorber 16,7 y un poco más en exceso, chicos, ¿sí? Entonces, para cambiar que la gruesa sea la de arriba y esta que quede así chiquita, ¿sí? Ella no lo puede hacer. Entonces, acá es que se acoplan las energías, chicos, ¿sí? Entonces, esta reacción es espontánea, entonces no puede ocurrir, en la dirección
en la dirección señalada. En la dirección señalada. Y ahí entonces, chicos, acá viene el entonces. Se sale de este, ¿sí? Entonces, las reacciones biológicas que presentan esta situación, y pongo acá, se acoplan y acá chicos, la mayoría de los acoplamientos es entre una reacción, ¿sí? Se acoplan entre otra que es favorable, para que pueda ocurrir, Bien, chicos, entonces ahora dice, bueno, trae esa que no es favorable, dale, y ahí entonces colocamos, por ejemplo, entonces acoplemos estas dos. Entonces, acá voy a colocar de nuevo, tengo la glucosa que se va a unir con el fosfato. Esta, chicos, voy a colocarlo así, flechita así chiquita. Ella no está, chicos, favorable, glucosa 6 fosfato más agua, y acá voy a indicar entonces cuál es su delta de G. El delta de G decía, entonces más, lo pongo así redondito, 16,7 kilojoules sobre mol. Entonces, chicos, lo que se hace es entonces acoplarse. No lo voy a colocar como redondito porque ya lo sabíamos, chicos, ¿sí? Se une hoy directamente la otra al ATP. Entonces, el ATP, entonces, acuérdate que a través, a esto sí era así recontra favorable, muy poquito para atrás, entonces se hidroliza en ADP, entonces, más el fosfato inorgánico. Acá tenemos fosfato inorgánico y acá el fosfato inorgánico, ¿sí? Este delta de G, mira chicos, ahora que voy a colocar, si este es kilojoule, voy a utilizar el de kilojoule, ¿sí? Entonces, para tener allí la presencia de la misma, ¿sí? Menos 31, entonces, kilojoule sobre mol, chicos, ¿sí? Las reacciones acopladas, lo que ocurre, chicos, es que tipo matemática se suman en química, chicos, ¿sí? Entonces, fíjate de que acá vamos entonces a tener que la glucosa, entonces vamos a tener acá que la glucosa, y antes de seguir, si en el producto yo tengo un fosfato inorgánico y en el reactivo tengo un fosfato inorgánico, estos va a aparecer acá y acá. Entonces, antes de sumar, se los simplifica, porque el que se produce luego se utiliza, ¿sí? Entonces queda desaparecido en la suma, ¿sí? Pero tiene que estar de un lado y del otro, por eso los puedo simplificar, ¿sí? Entonces acá, glucosa, sum, más el ATP, sí, ya está. Ahora, chicos, ya veo qué raya le voy a poner acá. ¿Qué quedó acá? Glucosa 6 fosfato, ajá. Más, chicos, el ADP. Y este agua, acá, chicos, voy a hacer detalles. Fíjate que yo acá el agua lo había puesto allá arribita, ¿sí? Pero el agua estaría acá, porque forma parte de la hidrólisis del ATP, chicos, ¿sí? Si hay agua acá y había agua allá, ¿qué tengo que hacer de nuevo? Se simplifica, se simplifica. Entonces, ¿qué sumo? Glucosa y ATP. ¿Y acá qué sumo? Glucosa 6 fosfato más ADP. ¿Y dónde quedó el fosfato? Quedó acá adentro, chicos, ¿sí? Ahora, si hago lo propio con esto, chicos, entonces voy al calculador. Entonces, voy por aquí. Entonces, chicos, capaz que vos que llegaras a hacerme restita 16,7 en 8. 31 menos 16,7 igual 14,3. Chicos, fíjate que si yo hago eso acá, 14,3 kilojoules sobre mol, y decime qué carga tiene. Como el número negativo más grande, chicos, y el otro es más chiquitito, entonces esto que tiene negativo. Entonces,
Esta reacción que tenemos acá es la reacción acoplada, chicos, ¿sí? Entonces, acá tenemos, esta no ocurre, esta ocurre, es la que, chicos, se acopla para que ocurre, ¿sí? Entonces, acá tenemos una reacción que se transformó de no ser favorable, ahora esta sí se hace favorable, chicos, ¿sí? Entonces, esto es lo que ocurre en todos los momentos que nosotros estamos mirando en las reacciones que hacíamos hacia la bola, nada más, chicos, ¿sí? Entonces, recordemos, esta reacción, ¿cuál es? Cuando nosotros hacíamos glucosa, que se transforma en glucosa 6-fosfato, y ¿te acuerdas cómo poníamos la acoplada? Como un redondito. Acá decíamos ATP y se libera ADP. Este es ese kilopete, chicos, ¿sí? Entonces, ¿por qué ocurrió esto? Chicos, porque esta reacción no era favorable, ¿sí? ¿Quién se acopló? ATP. Entonces, chicos, ahora sí que por ahí te pueden preguntar, ¿quién arrastra a quién? Esta que se acopla es la que arrastra, chicos, ¿sí? Entonces, esta llegará a ser realmente la que no va a ocurrir, ¿sí? Entonces, ahora, acá voy a colocar esta, no ocurre sola. Esta sí ocurre sola, voy a poner la palabra, sí ocurre sola. Y ahora, chicos, entonces las reacciones acopladas, acopladas ocurren ambas. Bien, chicos, ahora tengo que memorizarme no, este es como un ejemplo de algo que nosotros llegáramos a saber, chicos, ¿sí? Sí que te pueden llegar a decir, che, esta es la reacción 1, esta es la reacción 2 y esta es la reacción 3. Entonces, che, la reacción 1 es espontánea, no es espontánea. La reacción 2 es espontánea, sí es espontánea. Entonces, ¿quién arrastra a quién? La reacción 2 arrastra a la 1, chicos, ¿sí? Entonces, permite que la reacción 3 ocurra, ¿sí? ¿Qué te pueden cambiar esto, chicos? ¿Sí? Generalmente está el ATP. Te doy un caso hipotético, pero ya sería muy malito, ¿sí? Si yo llegara a tener, mira, con delta de G, ocupo de menos 31, ponele que la reacción 1 hubiera sido más 40, ¿me alcanzaría, chicos? No. Entonces, ¿qué debería hacer? Ocupar 2 moles de esto. Y ahí sí. Entonces tendría menos 31 tendría entonces menos 62 más 40, ahí sí ocurre, ¿sí? Entonces sí te pueden preguntar, ¿no va a ocurrir nunca? No, con la hidrólisis de otro ATP puede llegar a ocurrir. La reacción va a ser más cara. Viste que habían reacciones que algunas ocupaban 2 ATP y demás para generarse, o que se generaba el pirofosfato y demás hierbas, es allí donde no alcanza, che, porque yo sé que 40 es, bueno, yo te doy menos 31, bueno, venga, otro ATP, y ahí se termina de completar la reacción, ¿sí? Entonces, se pueden realizar con una hidrólisis o con 2 hidrólisis de ATP en su gran mayoría, ¿sí? Bien, chicos, entonces allí tenemos esa parte de las reacciones acopladas. En estos últimos minutitos cambiamos, acuérdate la tarde, sí redondeamos, chicos, y terminamos la parte de termodinámica, pero este que está, no puedo avanzar rápido, chicos, porque tiene sus cositas, ¿sí? Vamos ahora a la parte de inmunidad, ¿sí? Entonces nos pasamos a la parte de ambiente. Acá tenía la calculadora. Chicos, entonces ahora vamos a la parte de inmunidad. Bien. Así, 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 y no, tienen que estar en la presencialidad. Vamos a hacer una esquemita general, es decir, principio cero, ¿qué es saber? Primer principio, ¿qué es saber? Delta de G, ¿qué es saber? Entonces nos queda así en chiquitito, vamos a ver un machetito, chicos, con respecto a esto, ¿sí? Bien. Vamos entonces ahora a continuar con inmunidad. Viste, chicos, que allá y te, cuando allá y te digo como hace 3 días, pero ya 3 días para nosotros como que fue el año pasado, ¿ya viste? Chicos, habíamos empezado el sistema inmune, entonces ahí en la parte del sistema inmune, ¿qué agregamos en el medio? Chicos, agregamos vacunas, que era lo que te pedían, pero ahora vamos a ir continuando con el orden, chicos, del sistema inmune. ¿Qué habíamos mencionado del sistema inmune? Una serie de conceptos. ¿Te acuerdas que decíamos también de que lo hicimos como una línea una línea de tiempo?
hay barreras físicas, que sin pasa las barreras físicas, ahí teníamos a la inmunidad que llegara a ser innata, que luego acá llegáramos a tener, chicos, si perdemos acá la inmunidad adquirida, chicos, ¿sí? Recordar de que en ambos, en inmunidad innata y en inmunidad adquirida, se utilizaban dos grandes elementos, o células o moléculas, chicos, ¿sí? Entonces, luego, antes de empezar a describir cómo se va a empezar a nombrar células y demás, hicimos como un cuadrotote grande en el cual, chicos, hacíamos referencia de dónde vienen las células que participan acá. Entonces vienen de la médula de los huesos, chicos, ¿sí? Y entonces a partir de una célula llamada célula pluripotencial stem cell, una célula madre, chicos, la cual recibe una serie de estímulos. Los estímulos son moléculas químicas, chicos, ¿sí? Entonces van a inducir a que, tiene una infección, entonces se estimula a que empiece a proliferar para generarme más o glóbulos blancos, glóbulos rojos o plaquetas. Entonces habíamos visto esa progenie grande, chicos, ¿sí? Entonces allí estamos, y a eso se llamaba hematopoiesis, ¿sí? Entonces, chicos, sí ahora voy a mencionar de que justamente para el sistema inmune se necesitan células, se necesitan moléculas, un nombre genérico de algunas moléculas, para luego sí empezar a estudiar así, para físicas, inmune adquirida, ¿sí? La inmunidad innata adquirida, ¿sí? Entonces allí a modo de título, chicos, entonces funciones, allí voy a colocarlo en forma general, funciones del sistema inmune, del sistema inmune. Viste que acá las funciones que voy a mencionar son realmente bien generales, chicos, ¿sí? Entonces, las funciones del sistema inmune, permite proteger al organismo, entonces, y acá, chicos, la protección, acá había de las protecciones que llegaron a ser de microorganismos patógenos. Es importante que diga patógenos. Fíjate que hay un temita que nos falta dar en actividad física, que es microbiota. Pues hay un montón de bacterias que tenemos y nuestro sistema inmune nada nos le hace, ¿sí? Y son bacterias, son iguales, algunas gran positivas, gran negativas, toda la historia. ¿Contra cuáles reaccionan? Con aquellos que son patógenos. Entonces ellos tienen que exponer algo que nuestro sistema inmune lo llegará a detectar, chicos, ¿sí? Entonces, contra patógenos, de estos patógenos, entonces llegaron a ser bacterias, chicos, virus, parásitos, hongos, chicos, luego, contra el microorganismo, nos protege el organismo de células dañadas acá por mutación o dañadas, chicos, por cáncer. En realidad, poner dañadas, chicos, como son células cancerígenas. Entonces, ahí llegará a ver contra esos, y sobre todo, chicos, contra estas, va bastante nuestra inmunidad, chicos, ¿sí? Y acá, mejor microorganismo, entonces nos protege de otros. ¿Te acuerdas cuando poníamos AG? Significaba antígenos, ¿sí? Otros antígenos dañinos. Y acá es donde, chicos, van con una serie de xenobióticos y sustancias que a veces no llegan a reaccionar nuestro cuerpo y luego nos empieza a dañar, ¿sí? Entonces, chicos, llegar a proteger. Y ahora dentro de estas funciones, acá, fíjate de las protecciones, acá que empieza a decir, che, estas células, no, estas células, estas otras y demás, ¿sí? Y luego la otra función, entonces, permite la adaptación al ambiente. Entonces, chicos, ¿y cómo te adaptas? Y en la adaptación, chicos, no solamente nos está luchando, sino a veces tolera, chicos, ¿sí? Entonces, adaptación al ambiente, entonces a través de tolerancia a antígenos
que no son dañinos, chicos, y acá voy a colocar o baja peligrosidad. Entonces, chicos, vamos a personas. Vamos primero, pasa un colectivo, chicos, y levanta todo el polvillo, y capaz que uno hace así, qué sé yo, y listo, ya no nos hace nada. Pero las personas que son alérgicas, ese terminó para que se les cierre, chicos, todo empieza a generarse una serie de moléculas, chicos, que van a laburar para generar vasoconstricción, se les cierra la garganta, chicos, se les cierra toda la parte respiratoria, ¡epa! Entonces, aquello que para algunos no lo llegará a ser para otros, pero allí, ¿qué pasó? Su sistema inmune está alterado. Y al revés, chicos, por allí en lugar de protegernos, esta protección puede estar alterada y ahí, chicos, nos protege de aquello que no es extraño, entonces, que no es antígeno. Entonces, si nos protege contra lo que no es antígeno, nos estamos atacando a nosotros mismos. Y ahí tenemos entonces los procesos de autoinmunidad, como que te dan de la enfermedad celíaca, chicos, ¿sí? Entonces, serían las grandes funciones. Y para realizarlas, entonces, chicos, para realizar estos procesos utiliza entonces, digamos, te decían, menciona elementos, entonces utiliza células, y acá voy a colocar en forma general, chicos, ¿sí? Entonces, células como los macrófagos, mira, polimorfonucleares, y pongo otros, nada más. Luego acá pongo los linfocitos, ni siquiera digo qué linfocitos, chicos, ¿sí? Linfocitos T, B, natural killer, ¿sí? Células, y luego utiliza moléculas. Y acá sí lo que voy a mencionar, no tanto a las moléculas en cuanto a sus características, porque luego hacemos esa mención más finita, chicos, sino a aquellas que participan en todas las respuestas inmunes, ya sea innata o ya sea, chicos, adquirida, ¿sí? Entonces, moléculas, y acá, chicos, voy a poner en rojito, citoquinas. Yo acá puse citoquinas. Esta Q puede aparecer con K o puede aparecer con C, chicos, ¿sí? Entonces, citoquina. Ahora, ¿qué llegaron a hacer ellas, chicos, sí? Entonces, son glicoproteínas, más allá de la característica, chicos, de ser glicoproteínas. Entonces, glicoproteínas, la otra son glicoproteínas, son mensajeras entre células. Como son mensajeras entre células, entonces por ello también se llaman, entonces, interleuquinas. Chicos, y las interleuquinas, otra vez, esta con K o con C. Entonces, cuando estás con C, suena diferente, chicos, citocinas, o interleucinas, ¿sí? Chicos, es invariable. Lo que sí a estas, como el nombre es tan largo, entonces aparecen con IL, chicos, ¿sí? Entonces, si yo llegara a tener a células y células que se quieren comunicar entre ellas, entonces esta recibe una señal, entonces acá hay todo un proceso interno, entonces lo que hace es secretar una, le voy a poner acá, interleuquina. Esta va a tener un receptor para la misma, entonces la interleuquina se une, genera una serie de procesos que permiten que libere otra interleuquina, chicos, en la cual luego acá tiene que tener otro receptor para la misma, para que esta es la última, la que hace la respuesta celular, chicos, ¿sí? Entonces, pongo interleuquinas y citoquinas es el nombre más general, chicos, pero realmente son un montón. ¿Y por qué se llaman interleuquinas? Porque es entre células, y leuco entre glóbulos blancos, chicos, ¿sí? Entonces, inter es entre, y luego leuco, chicos, entre glóbulos blancos, ¿sí? Entonces, allí viene la palabra de leuco, ¿sí?
No todas tienen las siglas IN, chicos, porque algunas tienen nombres propios, otras se llaman, chicos, factores de necrosis tumoral, entonces aparecen otras siglas, interferón gamma tiene otras siglas, pero todas son, estas son citoquinas, chicos, ¿sí? Y la otra molécula, chicos, también a tener en cuenta, que vamos a nombrar así como quien no quiere, porque nosotros tenemos que ahora mirar barreras físicas, pero luego ver qué células en la inmunidad innata, qué células en inmunidad adquirida, y de una yo te decir, che, se libera tal interleuquina 7, 8, 4, 13, qué sé yo, pero ya sabemos qué son las interleuquinas, ¿sí? Y la otra molécula a tener en cuenta son aquellas que algunas actúan como receptores y algunas son moléculas integrales de membrana que dicen que esa célula es linfocito B, que dice que esa célula es tal cosa. Entonces van a participar marcando a las células y a veces pueden actuar como receptores, ¿sí? Entonces ahora vamos a moléculas, que son moléculas, entonces acá moléculas de diferenciación. Diferenciación son moléculas de diferenciación y estas moléculas de diferenciación entonces chicos, tienen la denominación de CD, clúster de diferenciación, chicos, ¿sí? Pero CD, entonces a tenerlas en cuenta, ¿sí? Ellas que llegaron a ser, entonces son proteínas transmembrana, chicos, ubicadas generalmente en membrana plasmática, ¿sí? Ubicadas generalmente en membrana plasmática, ¿sí? Luego, ¿para qué sirven, chicos? ¿Sí? Entonces, función, identificación de células. Entonces dice qué tipo de células llegará a ser, chicos, ¿sí? Más allá de la identificación de célula, chicos, más allá de esa identificación, luego colaboran en la transmisión de las señales, ¿sí? Entonces, identificación de células, algunas permiten transmitir mensajes entre células, mensajes entre células. Entonces ahora, haciendo un dibujito de nuevo, estas moléculas de diferenciación, entonces recién decíamos, son transmembrana, son las que van a estar acá, chicos, ¿sí? Entonces algunas cumplen una función particular, otras simplemente marcan a la célula y entonces aparecen con la denominación CD. Linfocito T tiene CD4, el linfocito dentro de los T, helper citotóxico, el helper tiene CD4, el citotóxico tiene CD8 y eso tenemos que llegar hasta ahora, chicos, ¿sí? Entonces esas serían las CD. Ahora, a vos como médico, chicos, ¿qué llegar a utilizar? Si en la sangre salieron linfocitos que eran de la médula, chicos, no tienen que salir los de la médula, tienen que salir maduros los linfocitos T. Si salieron inmaduros es porque la médula está, chicos, sometida a mucho estímulo. Entonces, sí, o hay una infección o hay una proliferación. ¿Y cómo vos podés identificar que ese glóbulo blanco que salió es de la médula? Uno por la forma, pero los ojos pueden fallar, pero el marcador no falla, chicos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a colocar la utilidad médica, chicos, ¿sí? Entonces, utilidad médica. Dentro de esta utilidad médica, chicos, entonces sirve para identificar a las células. Entonces, chicos, acá sirve para diagnóstico temprano. Chicos, y uno dentro de los diagnósticos tempranos, chicos, serían diagnósticos tempranos sobre todo de leucemia, chicos, ¿sí? Diagnósticos tempranos, voy acá, chicos, ¿sí? Diagnóstico temprano, por ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, el diagnóstico temprano de algunas leucemias. Chicos, ¿por qué yo, más allá de el tipo de leucemias, es necesario saber cuáles llegaran a ser? Entonces, mira, leucemias, acá voy a colocar, hay leucemias que llegaran a ser agudas y otras que son crónicas. Si la leucemia es crónica,
te da perfecto el tiempo de llegar a salvar al paciente, chicos, ¿sí? Y una aguda, tenés que volar para hacer el tratamiento lo antes posible, pero necesitas saber cuál es la leucemia, chicos, ¿sí? Entonces acá, de las leucemias crónicas, y para saber si la leucemia no es aguda, chicos, ¿sí? Entonces, al microscopio esos linfocitos alterados se ven muy parecidos, pero las que son crónicas expresan CD38 y las que llegaran a ser agudas en chicos, llegarán, por ejemplo, algunas a expresar un CD10. Entonces, vos inmediatamente vas a mandar a dosificar cuando hay una sospecha de leucemia para saber lo que tenés que empezar a volar, chicos, ¿sí? Y las leucemias lo que hacen es alterar sobre todo, chicos, a los leucocitos, ¿sí? Leucemias, y acá, chicos, hay otro que te dan de ejemplo, por las dudas, chicos, vamos para ver la evolución de SIDA. SIDA es la enfermedad provocada por el virus de HIV, chicos, ¿sí? Entonces, lo que se hace en la evolución del SIDA, entonces, para cuantificar, viste que tenemos los linfocitos, acá, cuantificar linfocitos. Entonces, recién te estaba diciendo de los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8, chicos, ¿sí? De los, te cuento allí, de los linfocitos CD4 son de los helper y los CD8 son los citotóxicos. La porquería del HIV es un virus que invade la célula que nos tiene que defender. Entonces, justo le invade a la CD4, chicos, ¿sí? Entonces, invierte la cantidad. Entonces, si vos le estás haciendo tratamiento al paciente, entonces, chicos, este que está invadido, que debería haber re poco, debería ir aumentando, ¿sí? Entonces, para cuantificar el linfocito, acá yo te pongo normal, entonces es que haya 2 a 1, haciendo tipo como si hiciéramos razón, chicos, ¿sí? Entonces, este es lo normal, el doble de este con respecto a este otro, ¿sí? Entonces, si eso está en igual cantidad, si está invertido, está mal el paciente, ¿sí? Si empieza a igualar, está evolucionando. Y si empieza a revertir, entonces está en un buen momento, chicos, ¿sí? Bien, entonces ahora en la tarde, chicos, ¿con qué vamos a empezar? Entonces vamos a empezar con chicos, las barreras. Luego de las barreras, vamos a ir a la inmunidad, chicos, entonces innata, y a ver hasta dónde llegamos, ¿sí? Así que a la tarde, chicos, vamos a hacer mucho de la parte de termodinámica, mucho de esto, y ya necesito nombrar un poquitito algunas cositas de los indicadores, ¿sí? Bien, chicos, ahí estamos. Así que les saludo a los chicos del Zoom, les saludo a ustedes y continuamos entonces, chicos, a la tarde, ¿sí?